Hola, bienvenido de nuevo a Nagarjuna y la vacuidad del Buda de la medicina. Y hemos llegado al siguiente capítulo, que es el capítulo 12. No olvides que nuestro objetivo es terminar 27 capítulos en 5 años, y este es el tercer año y estamos progresando. Ya estamos en el 12º capítulo. Y nuevamente esto es un pariksha, lo que significa ¿qué? Una investigación. Y esta vez vamos a investigar dukkha, sufrimiento, sí. Y pues yo no sé tú, pero sientes como, finalmente llegó a este tema. Porque, no, porque me gustaría investigar todo el desorden en mi vida, todos los líos de mi vida. Me gustaría investigar y averiguar por qué están sucediendo. Así como por qué llegó este COVID, el COVID. Y por qué mi pareja a veces está de mal humor, por qué mi perro hace pipí dentro de la casa. Y cosas grandes como esas, ya sabes. Así que se le llama lo que significa una examinación de una investigación de el dolor, el problema en mi vida. ¿Será que viene de mí o viene de algo más? Y el yo aquí es Doc. Entonces esto también puede significar, ¿será que los problemas en mi vida vienen de los problemas de mi vida? ¿O será que vienen de otra cosa? ¿Será que los problemas en mi vida vienen de sí mismo o de otra cosa? Lo repetiré otra vez. ¿Será que los problemas en mi vida vienen de los problemas en mi vida o vienen de otra cosa? Entonces en realidad Nagarjuna lo divide en dos. ¿Será que los problemas en mi vida vienen de los problemas en mi vida o vienen de otra cosa? ¿Y quién me da los problemas en mi vida? ¿Soy yo o es alguien más? ¿Quién me da problemas? Siempre soy yo quien me da problemas. Entonces aquí estamos hablando de nosotros mismos y de los demás en dos contextos diferentes. ¿El dolor se causa a sí mismo o será que algo más causa el dolor? ¿Será que yo me causo dolor a mí mismo, me lastimo a mí mismo o alguien más me lastima? Entonces esas son las preguntas que vamos a explorar en el capítulo 12. Vayamos al primer verso. Entonces Nagarjuna te da 4 opciones acerca del si el dolor se causa a sí mismo. Olvídate de mí o de ti. Eso no es de lo que estamos hablando en la primera parte. Estamos hablando que ¿será que los problemas en mi vida causan los problemas en mi vida? O algo más que no sean los problemas en mi vida causan los problemas en mi vida. Y Nagarjuna comienza y dice, ¿sabes qué? Esta pregunta se discute por 4 grupos diferentes de personas. Hay 4 escuelas filosóficas en la antigua India hace 2000 años que tienen una opinión sobre esta cuestión. Kachik significa que diferentes personas dicen cosas diferentes. ¿Qué? Primera opción. Algunos de ellos dicen, los problemas en mi vida vienen de los problemas en mi vida. Esa es la primera opinión. ¿Está bien? De sí mismos. Ahora, la segunda opinión, que es Shengi-she. Sí, porque alguien más. Algo más que los problemas en mi vida causan los problemas en mi vida. Esa es la segunda opinión. Tercera opinión, Nige-che. Son los dos. El sufrimiento, los problemas en mi vida causan los problemas en tu vida, y hay cosas que no son los problemas en tu vida que también traen problemas en tu vida. Es exactamente la misma cosa. Tercera opción. Oh, Gyume. Sí, ninguno. Nada causa el problema en tu vida, solamente sucede. ¡Hey! Todos ustedes están equivocados. Espera un minuto. Uno de ellos tiene que estar en lo correcto. Solo hay 4 posibilidades. Él dice que no. Y yo creo que este es un buen lugar para aprender algo de sánscrito. Entonces, en diferentes partes de estas clases hemos estado aprendiendo diferentes tipos de sánscrito. Y hay algo de sánscrito justo aquí, que pensé que sería útil meterlo de inmediato. Y eso es, por sí mismo,
por otra cosa, por ambos, por ninguno. Aprendamos el sánscrito para esas 4 posibilidades. Y luego aprendemos el sánscrito para problemas en tu vida, porque así es como pasamos nuestra vida. Así que aquí está el sánscrito. El primero, Swayam Kirta. Swayam Kirta. Swayam significa vino de sí mismo. Kirta significa hecho. Los problemas en tu vida, Swayam Kirta, vienen de sí mismos. Los problemas en tu vida vienen de sí mismos. En tibetano, Dakiche, viene de sí mismo. Este Swaya en sánscrito tiene piezas como Su y Aya. Y Su significa tú mismo. Y Aya lo convierte en un sustantivo, ausencia de un yo. Y vemos este Su en el español cuando decimos suicidio. Side significa matar y Sui significa tú mismo. El yo viene de su, self en inglés, y solitario viene de su. Entonces todas esas palabras vienen de este swaya. También el indoeuropeo es sue, y eso se convirtió en self en inglés o secreto. Entonces todas estas palabras significan yo. Kirta. Kirta viene de un verbo kir, que significa hacer, y esa es la raíz de la palabra karma. Y kir solamente en general significa hacer algo. Los cognados en español son cereal, crear y karma. Cereal. Hay un tiempo en la historia cuando la C cambió a S. Y originalmente era K, entonces crear y luego cereal. Muy bien, todos estos significan hacer. Ahora, la segunda opción es que las cosas son prakirta. Los problemas en mi vida vienen de algo que no son los problemas en mi vida. O los problemas en mi vida son causados por alguien más que no sea yo. Segunda opción. Para significa alguien más, otras personas. Muy bien. Tercera opción. Dvabhyam Kirta. Dvabhyam Kirta. Los problemas en mi vida vienen de ambos, de mí y de otras personas. O viene de sí mismo y de otras cosas, ambas. Dva significa dos. Es por eso que el número 2 en inglés tiene una W. También la W es la B en bicicleta, por ejemplo. En la palabra dividir. O esta cuarta opción es ahetuka. Ahetuka. Hetu significa causa. No. Ka significa hecho por. Sí, que no está hecho por causas. Ahetuka. Entonces la última posibilidad es que los problemas en tu vida simplemente llegan a ti aleatoriamente. No es causado por ti o por otras personas. No viene de sí mismo, no viene de otra cosa. Y me gusta esta palabra dukkam. Bueno, no me gusta dukkam, pero me gusta la palabra dukkha. Du son las siglas D-U-S. La S cambia a H en este contexto. Y entonces du significa malo. No lo sé, ¿llamaste a la gente una mala en tu escuela preparatoria? Lo siento, olviden eso. Du es malo. Du significa malo. Y llegó al inglés como D-Y-S. Pienso que en el griego disfuncional o enfermedad, que en inglés es disease. Y luego K significa el eje abierto de una rueda. Tradicionalmente se explica dukkha en el sentido de una rueda que rechina. Tú sabes, ellos dicen que la rueda que rechina es la que hace más ruido. Sí. Bueno, de todos modos, la gente problemática es la que hace el mayor ruido, algo así. Entonces, dukkha significa tradicionalmente como una mala conexión en tu rueda del carro. Y luego va. Ka también se encuentra en indoeuropeo como gahi. Y eso significa significa bostezar o estar boquiabierto. Así que dukkha básicamente es solo alguien con una gran boca grande y mala, y significa problemas. ¿De dónde viene el dukkha? ¿De dónde pudo haber venido el problema?
Es Swayankirta. Swayankirta viene de mí de alguna manera. Parakirta viene de alguien más de alguna manera. Dwayankirta viene de mí y otras personas, o es Ahetuka, o simplemente sucede, las cosas suceden. Está bien, ese es el capítulo que vamos a estar revisando. Pasemos al siguiente verso. Cuando estamos discutiendo la posibilidad de que el dolor ha venido del dolor mismo, Nagarjuna dice, lo que quiero decir es, ¿acaso el cuerpo mortal que tienes que se está desmoronando y la mente que tienes ahora, eso vino de un cuerpo mortal y una mente que se están desmoronando en la vida pasada? Eso es lo que significa cuando dice que el sufrimiento causa el sufrimiento en sí mismo, a sí mismo. Es la naturaleza de tu cuerpo y mente sufrir. Y veamos la posibilidad de que tu cuerpo y mente que se están deshaciendo y no puedes detenerlo normalmente. Y es gracioso las cosas que hace la gente para tratar de detenerlo. Creo que la mitad de las cosas que intentamos hacer para detener el sufrimiento, el desmoronamiento de nuestro cuerpo y mente, solo aceleran el desmoronamiento de nuestra mente y cuerpo. En fin, Galte aquí dice, entonces Nagarjuna dice, cuando hablo acerca del dolor que el dolor viene del dolor, lo que realmente quiero decir es que lo que causó tu cuerpo y mente ahora mismo, eso es lo que se está desmoronando. Y vemos la primera posibilidad de que viene de lo mismo, de la misma cosa en el pasado. Tú tenías un cuerpo y una mente que se estaba desmoronando y luego creó un cuerpo y mente que se está desmoronando. Así que aquí vamos. Si los problemas que tienes en tu vida vienen de los problemas en tu vida, entonces podemos decir que no se produjo al depender de otra cosa. Si los problemas en tu vida han sido causados por los problemas en tu vida, entonces podemos decir que no hay dependencia allí. No es como que los problemas en tu vida tienen que depender de los problemas en tu vida porque ya son problemas en tu vida. De hecho, yo debería decir que incluso cuando dices sufrimiento, ahora Nagarjuna está corrigiendo al tipo. Sin embargo, diría que si tienes un cuerpo y una mente que se están desmoronando, es una señal de que tenías cuerpo y mente que se estaban desmoronando desde antes. Entonces, tal vez la última vida tuviste un cuerpo y una mente que se estaban desmoronando, hiciste cosas, no hiciste cosas tan bonitas porque tu cuerpo y tu mente se estaban desmoronando y luego ahora en esta vida tu cuerpo y mente se están desmoronando. Entonces, desmoronarse causa desmoronarse. No está bien. Y luego, por cierto, dice, en ese caso, si el dolor causa dolor, entonces, ¿podrías haber venido de tu muerte? Y él dice que no. No es correcto decir que el desmoronamiento del cuerpo y la mente de tu vida pasada causado del el desmoronamiento del cuerpo y la mente de esta vida, porque el cuerpo y la mente desmoronándose en esta vida comenzó cuando aquella se estaba acabando. Entonces, si son lo mismo, no tendrían causa y efecto. No pueden provenir de mi muerte. No pueden salir de mi muerte. Imagen. Si tu cuerpo sufriente y mente vienen de tu cuerpo de sufrimiento pasado y mente, entonces desde que tu cuerpo y tu mente ya estaban sufriendo, no tenían que crear más sufrimiento porque ya estaban sufriendo. Nadie las hizo sufrir. La causa fue el sufrimiento. Entonces el resultado fue sufrimiento. De modo que no se produjo ningún nuevo sufrimiento. ¿Ok? No se produjo ningún nuevo sufrimiento. Si tu naturaleza es sufrir,
entonces nadie tiene que hacerte sufrir. Si tu naturaleza es sufrir, entonces no necesitas hacer nada. Vas a sufrir de todos modos. Si tu naturaleza es no sufrir y tratas de hacerte sufrir, no podrías hacerlo de todos modos. Si tu naturaleza es no sufrir, entonces nada podría hacerte sufrir. Si tu naturaleza es sufrir, entonces nadie tendría que hacerte sufrir, porque ya estás sufriendo. Siguiente verso. Muy bien, siguiente verso. Así es como lo lee Choni Lama. Si el cuerpo y la mente que se desmoronan y que tomaste en esta vida vendría del cuerpo y mente en tu última muerte, que es Shen. Shen significa el cuerpo y la mente que se desmoronan de esta vida. ¿Es acaso tu cuerpo y tu mente que se desmoronan en tu última vida? ¿Sí o no? ¿Es tu cuerpo y tu mente que se desmoronan en esta vida? ¿Tu cuerpo y tu mente que se desmoronaron en tu vida última, en tu vida pasada? ¿Son la misma cosa? No. Son la misma experiencia, pero uno sucede primero y luego sucede la otra. Entonces, ¿podemos decir que el desmoronamiento de tu cuerpo y mente en esta vida es diferente al desmoronamiento de tu cuerpo y mente en tu vida pasada? ¿Son cosas diferentes? Sí, son cosas diferentes. Si fueran cosas realmente diferentes, entonces podrías decir, si fueran diferentes, tal vez podrías decir que el desmoronamiento de tu cuerpo y tu mente en tu última vida ha causado el desmoronamiento de tu cuerpo y mente en esta vida. Está bien. Tú tenías un cuerpo y una mente desmoronándose en tu vida pasada, así que le hiciste cosas malas a otras personas para intentar arreglar tu desmoronamiento de cuerpo y mente. Y entonces obtienes un nuevo cuerpo y una mente que se desmoronan. ¿Son esos el mismo cuerpo y mente o son cuerpo y mente diferentes? Entonces son diferentes, ¿verdad? Tienen que serlo. Nunca se tocan. Nunca hacen contacto. Entonces, ¿cómo pueden dos cosas que nunca hacen contacto afectarse entre sí? Si juegas o lanzas una bola de billar y golpea otra bola de billar, tiene que haber un punto de contacto. Y el movimiento de la primera bola crea el movimiento de la segunda bola. Si la mente y el cuerpo sufriente de tu vida pasada impulsaron tu cuerpo y mente sufriente de tu vida presente, entonces deberían haber hecho contacto en algún momento. Pero si las cosas existen de la forma en la que crees que lo hacen fuera de tus semillas, estas nunca pudieron haber tenido contacto. No pueden hacer contacto, ya repasamos eso. Es como tu pie en el... ¿Dónde está la parte media de tu pie? ¿Dónde se encuentra el pasado con el presente? ¿Dónde se encuentra el pasado con el futuro? No puede haber contacto entre dos cosas si están separadas de forma autoexistente. Si existen por sí mismos desde su propio lado, no pueden hacer contacto, porque tendrían que superponerse y no pueden. Si se superpusieran, entonces tu vida pasada sería tu vida presente por muy poco tiempo. No se pueden tocar, no hay ningún lugar en donde puedan tocarse. No hay ningún lugar en donde puedan tocarse. Si tu vida pasada toca tu vida presente, entonces el lugar donde se tocan sería tanto tu vida presente como tu vida pasada, y eso no es posible. Tienen que estar separados. Si están completamente separadas así, entonces para cuando tu vida pasada arruine tu cuerpo y mente... Lo siento, si todavía está ahí, aún no has muerto todavía. Y no puedes tener un cuerpo y mente futuro todavía. Si tienes un cuerpo y una mente en el futuro, entonces tu cuerpo y tu mente pasado ya murieron. Una cosa que ya se ha ido no puede tener una relación con algo que está aquí. No es posible. Algo que vino el momento previo nunca puede causar algo que está aquí ahora.
porque no hay tiempo para que se toquen. O la cosa pasada tendría que estar con su dedo del pie en el presente, o la cosa presente tendría que tener la orilla de su trasero en el pasado. Alguien tendría que cruzar la línea para que se toquen. ¿Ok? ¿Quedó claro? Y eso no es posible, no es posible. No culpes a otra cosa por causar tu sufrimiento actual. No puede ser. Si se ha ido, no puede hacer nada. Si no se ha ido, estás todavía en tu vida pasada. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Tengo una foto aquí de un dedo y un cactus. Esto es diferente de la otra imagen del dedo y el cactus. ¿Por qué, Geshe-la? Hay un espacio entre el dedo y el cactus. Si las cosas nunca se tocan entre sí, no puedes lastimarte. Si tu dedo nunca toca el cactus, no puedes lastimarte. Y el hecho es que no puedes. Tu dedo, tu sufrimiento presente no puede tocar el sufrimiento de tu vida pasada. No es posible. No puede. Rebeca, si nunca se tocan, ¿puede uno lastimar al otro? No, si nunca se tocan, entonces uno no puede causar al otro. Ahora, si quieres insistir, sí, el sufrimiento de mi vida actual está sucediendo. Olvídalo, no me importa. Y el sufrimiento de mi vida pasada lo causó. ¿Se tocaron? No. ¿Puede un cactus lastimar tu dedo sin tocarlo? Si tu vida presente puede tener problemas causados por tu vida pasada sin tocarla, sí, pueden. Está bien, entonces deberías correr por ahí casi así todo el día. Au, au, au. ¿Por qué? Porque hay un cactus cerca de Phoenix. Y no debería tocarte para hacerte daño. Está bien, Geshe-la, sí tiene que tocarme para hacerte daño. Entonces tu vida pasada tiene que tocar tu vida presente. Sí, bueno, ¿qué tiene malo de eso? Tienen que superponerse. Entonces parte de tu vida pasada tiene que estar en el presente, tiene que tocar tu vida presente, o parte de tu vida presente tiene que estar en el pasado para poder ser tocada por tu vida pasada. Por eso no es posible, porque tu vida presente es diferente a tu vida pasada. Si tu vida presente tocara tu vida pasada, entonces estarías en tu vida pasada. ¿Quedó claro? No es posible eso que crees que está sucediendo. Ni siquiera es posible lo que el Buda seguía diciendo, que lo que hiciste en tu vida pasada está causando sufrimiento en esta vida. Eso no es posible. El Buda, algo está mal. Un cactus que nunca pudiste tocar está haciendo que te duela el dedo. Eso es lo mismo. Ok, lo diré de nuevo. No se vean tan confundidos. O bueno, confúndanse, está bien. Si lo que hiciste en tu vida pasada está causando tu sufrimiento en la vida presente, entonces la vida pasada tiene que tocar tu vida presente de la misma manera en que tu dedo tiene que tocar un cactus. Y si tu dedo puede lastimarse sin tocar el cactus, y si tu vida presente puede tener problemas sin tocar tu vida pasada, entonces, debido a que hay un cactus en Arizona, cada vez que cruzas la línea estatal, tu dedo debería empezar a doler. ¿Por qué? Porque sin tocarse, te puede lastimar. ¿Qué quieres decir? ¿Qué tiene que ver con eso? Porque sin que tu vida pasada toque tu vida presente, los eventos de tu vida pasada pueden dañar tu vida presente, según tú, Buda. Claro, quedó claro, pero no se pueden tocar. Si se tocan, entonces, el principio de tu vida presente tendría que estar en tu vida pasada, o el final de tu vida pasada tendría que estar en tu vida actual. Y entonces no habría diferencia entre la vida pasada y la vida presente. No tiene sentido. Geshe-la, ¿por qué estamos hablando sobre estas cosas? ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? Porque no puedes dejar de sufrir a menos que te des cuenta de dónde viene. Y no viene de tu vida pasada. Porque tu vida pasada no puede tocar tu vida presente. Bueno, entonces ¿de dónde viene? Vamos a llegar ahí. Muy bien. Muy bien, próximo verso. Si es una especie de... Ahora es una persona... Está bien. Digamos, si alguien más pudiera lastimarme, entonces... Entonces esa persona que me causó dolor debería causarme dolor todo el tiempo. O serían el dolor mismo. Si otra persona puede generarme dolor, entonces él es dolor.
Si otra persona puede generarme dolor, entonces él es dolor. ¿Quedó claro? Si otra persona puede... Siempre estamos culpando de nuestros problemas a otras personas, todo el tiempo, cada momento del día. Pero si una persona pudiera hacerte sentir dolor, entonces tendría que ser el dolor. Porque sientes dolor cuando los tocas. ¿Ok? ¿Entiendes? ¿Quedó claro? Y luego podrías ir por un camino diferente. Creo que podrías llevar esto por camino distinto. Choni Lama, si lees a Choni Lama, puedes tomarlo de esta manera. Puedes mirar la imagen aquí. No sé, este es un tipo en una oficina. No sé si esto alguna vez te pasó en tu trabajo, pero que tu jefe te esté gritando. No lo sé. Es casi la definición de trabajo. Entonces, el jefe le está gritando a este tipo. Ahora, ¿quién está lastimando a quién? Espera, quédate ahí. Sí, bien. ¿Quién está lastimando a quién? El jefe está lastimando al empleado, ¿verdad? El empleado se ve triste, el jefe se ve feliz. Porque él puede ser el jefe y está lastimando a la persona. Entonces puedes decir que el jefe lastima al empleado, ¿verdad? El empleado se lastimó a sí mismo. ¿Es el jefe ¿El jefe es el empleado? Esa es la pregunta aquí. Quiero decir, esa es una de las grandes preguntas de este capítulo. Cuando alguien más te causa sufrimiento, cuando tu jefe te está gritando, ¿quién está gritando? ¿Quién lo causó? Sí, entonces te estás lastimando a ti mismo. Te estás haciendo daño a ti mismo. Lo que acabamos de decir es imposible. Muy bien. El dolor no puede herir el dolor, ¿verdad? Muy bien, piensen en eso. Por cierto, toda esta cosa tiene entra para la culpa. ¿Puedes culpar a otras personas por el problema que tienes? ¿O qué causó el cáncer? Sí, o sea, si el mantra va a trabajar para detener el cáncer, va a funcionar, entonces va a tener que parar lo que sea que haya causado el cáncer. Entonces tienes que mirar a lo que realmente causó el cáncer. Porque si el mantra funcionó para detener el cáncer, el mantra va a tener que detener lo que causó el cáncer. Porque si el mantra no puede detener lo que causó el cáncer, entonces vendrá más cáncer. Entonces, el mantra funciona para detener el cáncer, entonces tendría que detener la causa del cáncer, ¿verdad? Y pues tienes que pensar acerca de eso. ¿Cómo puede el mantra la causa del cáncer cuando la causa del cáncer ya se ha ido? ¿Cómo puedes curar alguna vez el cáncer con un mantra? Tendrías que parar la causa del cáncer, que ya se ha ido de todos modos. No necesitas los mantras para parar la causa del cáncer porque la causa del cáncer ya se ha ido ahí cuando el cáncer está ahí. Entonces, ¿cómo vas a detener el cáncer si no puedes detener la causa del cáncer? ¿Cómo puedes entrar en contacto con una cosa que ya está en el pasado? Esto es como escribirle a tu bisabuela una carta o algo así. ¿Ok? Por lo tanto, la forma en que funciona un mantra para detener tu cáncer no es lo que piensas. Tienes que recolectar otras semillas. Y nuevamente, salvar vidas es grandioso, salvar la vida de algunos peces es bueno. Y creo que eso te saca de tu casa y realmente te hace salvar un ser vivo que está enfrente a ti. Y no hay nada tan poderoso como eso. Pero creo que también hay elecciones de estilo de vida que puedes tomar. Ya sabes, sobre el uso de tu coche o usar plásticos o cosas así, talar árboles. Eso salvaría muchas más vidas. Quizá puedas hacer ambas, ¿ok? Muy bien, próximo verso. Él junta el 5, 6 y 7. Aquí vamos. Si el dolor que tengo es causado, si otra persona me puede causar dolor, entonces el sufrimiento que ellos me causaron nunca debería detenerse. ¿Por qué? Porque si el problema en mi vida es realmente causado por otra persona,
Entonces la palabra otro significa una persona que no soy yo. Muy bien, muy bien. Entonces, una persona que no soy yo me causó algún problema en mi vida. Exacto. Eso significa que ellos debieron haberte tocado. Sí, correcto. Si ellos nunca tuvieron contacto contigo de ninguna manera, entonces no pueden causarte problemas, ¿verdad? Claro. Así que debió haber hecho contacto su vida con tu vida de alguna manera, ¿verdad? Sí. Entonces deben superponerse en algún punto, ¿verdad? No, solo me tocaron, no se superponen. Bien, entonces, ¿cómo se tocan sin superponerse? Bueno, solo el borde de ellos toca el borde de mi problema. Vamos, entonces tiene que haber contacto, tiene que haber cierta superposición. Muy bien, entonces hay superposición, Geshe-la. Entonces la otra persona y tu problema son en parte lo mismo. Y cada vez que la otra persona está ahí te da problemas. Supongo que hay gente así. Muy bien, según tú, alguien más está causando problemas en tu vida. Sí, es mi socio. Yo no tengo problemas, él me da problemas. No está bien, entonces alguien más te da problemas, ¿verdad? Exacto. Entonces tienen que hacer contacto contigo en algún nivel, ¿verdad? Tienen que hacer contacto contigo para darte problemas, ¿verdad? Sí. Entonces, de alguna manera, en algún punto, se convierten en ti. El pasado toca el presente. Así que la última parte del pasado es la primera parte del presente porque la última parte del pasado tiene que empezar tu problema, ¿verdad? Por cierto, si la otra persona y tu problema empezando estuvieran separados por un milésimo de segundo, entonces no pudieron hacer contacto. No hay ningún punto en donde hacen contacto. La causa se ha ido, el resultado está comenzando. Bueno, eso no tiene sentido porque si la causa produce el resultado, entonces la causa tiene que compartir algunos milisegundos con el resultado. O si no, algo que no está ahí está provocando algo que está ahí. Y eso no es posible. Eso es como una bola de billar que ya cayó en el bolso y está haciendo que otra bola se mueva. ¿Ves lo que quiero decir? Tiene que estar ahí. Ambos deben estar sobre la mesa. Entonces la persona que causa conflictos en tu vida tiene que, tiene que estar en el mismo momento y en el mismo lugar que tú para hacerlo. Sí, esto significa que no son una causa, ¿verdad? ¿Por qué no? Porque ya pasaron. Para cuando el árbol crezca de una semilla, la semilla ya se fue. Para cuando tu pareja te da problemas y tienes el problema, tu pareja tiene que ser invisible. No está ahí. Una pareja invisible, inexistente, como una semilla que desapareció después de que el árbol creciera, te está causando problemas, ¿verdad? Muy bien. Entonces el otro chico, el otro tipo, bueno, ahora Choni Lama se va un poco por la tangente y yo iré con él. Él dice, cuando yo digo tu dolor actual es causado por otra persona, solo me refiero a las acciones tomadas por una forma de vida en el pasado, digamos un animal. Está causando el dolor de un humano en esta vida. Así que no estoy hablando de la misma persona. Esto era un animal, este es un humano. Estoy hablando de diferentes formas de vida. Él dice, eso es posible. No son yo. El animal es una forma de vida diferente, alguien diferente a mí. Cuando digo a alguien aparte de mí me ha causado el problema en esta vida, estoy diciendo que el problema de esta vida humana fue causado por alguien que era un animal o algo así. Eso es lo que el otro tipo está tratando de decir. Entonces deberías tener sufrimiento todo el tiempo. Si alguien te puede causar sufrimiento, si alguien te puede dar problemas sin hacer contacto contigo, entonces deberías tener problemas todo el tiempo. ¿Por qué? Porque siempre están no haciendo contacto contigo. Entonces toda tu vida debería ser un problema todo el tiempo. Lo repetiré de nuevo. Si alguien te puede ocasionar problemas sin hacer contacto contigo, entonces incluso cuando no estén alrededor deberías tener problemas. ¿Por qué? Porque no tienen que hacer contacto contigo para darte problemas. Entonces elegí una imagen aquí.
¿Alguna vez le has dado dolor a tu yo futuro? Aquí tienes, esta es la respuesta. Sí. No sé, ayer hice unos panecillos dulces. Alguien me estaba enseñando a hacer rollos de canela para nuestro café. Entonces no sé por qué todos sentimos, éramos 4 allí, y todos sentimos que por lo que estábamos haciendo por un noble propósito podríamos comer tanto como quisiéramos. Y todos comimos como 3 o 4 de esos. Y luego me sentí así como, ¿qué diablos acabo de hacer? Y pues, claro, le estoy causando dolor a mi futuro yo. Pero ¿cómo es eso si nunca los toqué? Si me voy, si la persona que comió los 3 o 4 rollos de canela se ha ido para cuando la otra persona engorda, entonces ¿realmente puedes decir que alguien no está allí? ¿Que alguien que no está ahí le está dando problemas a alguien que sí está ahí? Eso no es posible, de hecho no es posible. Bueno, Geshe-la, ¿qué está pasando realmente? ¿Algún tipo de semilla kármica está creando el comer el rollo de canela y luego otra semilla kármica está creando a la persona gorda? Pero el rollo de canela no causa a la persona gorda. En teoría, debería ser capaz de comer rollos de canela sin engordar. Todavía estamos buscando el punto ideal. Oh, muy bien. Pasemos al siguiente verso. Y sé que es difícil tener tanto Nagarjuna en un día. Resistan. Reshi dunya da che min. Deni kini de ma che. Kyalte shen da ma che na. Dunya shen che. Kala gyur. Reshi dunya da ki che pa min ba ta. Dunya deni ki deni ma che pe che. No puedes decir que el dolor causa dolor, porque el dolor que causa el dolor presente tendría que ser el dolor pasado. Y ese dolor pasado tendría haber ya desapareció. Muy bien. Si yo no causara mi propio dolor y algo más provocó mi propio dolor, pero también esa cosa se fue, al momento que yo tuve mi propio dolor y algo que se fue estaba causando algo que no se ha ido. Muy bien. Entonces la foto que tengo aquí es... No sé por qué. Nadie puede causarme dolor. Yo no puedo. Michael no puede causarle dolor a Michael por comer en exceso. El Michael de las 3 en punto no puede causarle problemas al Michael de las 4 en punto por comer más a las 3 en punto. ¿Por qué? Porque el Michael que come en exceso a las 3 en punto se ha ido cuando Michael de las 4 en punto está sufriendo. Nunca se tocaron, nunca hicieron contacto. Entonces no puedo causarme dolor. Obviamente, si alguien más me cocina rollos de canela y como demasiados, ya que nunca me tocaron, tampoco me causarán dolor. Por lo tanto, ¿no tuve dolor? No, sí tuve dolor. Venía de algún otro lugar. Muy bien, aquí vamos. Galte, siguiente verso. Luego se salta rápidamente las otras 2 posibilidades. ¿Por qué? ¿Cómo? Sí, ambos y ninguno. Tanto Geshe-la como alguien más hace que Geshe-la tenga sobrepeso o nadie causa que Geshe-la tenga sobrepeso. Ni Geshe-la ni alguien más causa que Geshe-la tenga sobrepeso. Y simplemente descarta esos dos. Muy bien. ¿Imagen? Es una foto de 2 manos resolviendo un rompecabezas, creo. Sí, de todos modos, no somos ambos yo y alguien más que está causando mi dolor. Y no es nadie que me causa el dolor. Nadie que me causa dolor es fácil, pero Geshe-la. ¿Cómo puedes decir que no soy yo y alguien más quien me está causando el dolor? Porque se han ido cuando ya tienes dolor. Y algo que no está ahí no puede causar dolor. Muy bien. Aquí continuamos. Próximo verso. Él dice, mira,
Solamente terminamos una discusión del sufrimiento desde 4 puntos de vista. ¿El sufrimiento causa sufrimiento? ¿Algo más causa sufrimiento? ¿Tanto ambos, sí mismo como algo más causan sufrimiento o el sufrimiento ocurre ahetuka, sin ninguna causa en absoluto? Y él responde no. Dijo que no a las 4. Luego dice, ok, toma ese principio y aplícalo con todo lo demás en tu vida. Aplícalo a todas las cosas a tu alrededor en tu mundo. Todas las cosas que te rodean en tu mundo tampoco son causadas por sí mismas y no son causadas por otra cosa, no son causadas por ambas y no son causadas por nada, pero son causadas. Entonces, ¿cómo pasó? De semillas en tu mente. Tú creas, tu mente crea la causa, tu mente crea el resultado, tu mente crea la conexión entre la causa y el resultado, pero la causa no causa el resultado. Esa es una falacia, eso está mal. Eso significa que todo lo que todos han hecho alguna vez en este planeta sin entender la vacuidad estaban equivocados. Cada acción tomada en los últimos millones de años por cualquier persona en el mundo estuvo equivocada y no hizo lo que se suponía que debía hacer. No tenía relación con lo que querían. Todas y cada una de las acciones en la historia de la humanidad fueron inútiles y sin sentido. Muy bien. Y ese es el gozoso final de esta primera clase. Cada acción realizada por cualquier ser vivo, animal o humano, en la historia de este mundo, si no entendieron estas cosas, fue inútil y equivocada. Muy bien, nos vemos la siguiente clase.